Hola, hoy les voy a mostrar cómo limpio este ejemplar, una Grauss Nigra o vieja o mulato de 4,8 kilos de peso. Ya tenía una escapada, esta la capturé mediante el buceo y la voy a preparar para el horno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero le voy a sacar las escamas, voy a usar este escamador, que es bastante práctico, y voy a dejar los filetes con piel para darle más sabor en el horno con esta grasita que tienen entre medio de la piel y la carne, y para el que le gusta se puede comer la piel, casi puro colágeno. El descamador la verdad que salió bastante bueno. Muy bueno el descamador. Entonces saco todas las escamas por un lado y después hago lo mismo por el otro. Miren. Y lo bueno es que las escamas no saltan para todos lados. Ya está casi listo este lado. Ahí se me resbaló un poco. Vamos para el otro lado. Entonces al sacarle bien las escamas, después uno se puede comer el pedazo de pescado con su cuerito, que a bastante gente le gusta y es buena fuente de colágeno. Ya, ahí terminamos con las escamas y ahora seguimos con la fileteada. El cuchillo que voy a usar es este, uno pequeñito, que es el que más me acomoda. Entonces corto ahí, desprendo el filete de la cabeza. Después busco un punto donde me pueda guiar con el esquilón y me voy apegado al esquilón. Y aquí me voy desde el lomo, aleta dorsal, pegado al esquilón. No sé si se ve. Y me voy apegado hasta llegar a las costillas. Ahí llegando a las costillas. Ahí lo voy a acercar. Llego a las costillas y me voy apegado a ellas hasta llegar al cuero. Entonces de esta forma dejo mi filete sin espinas y el esquilón armado. Es una técnica que me acomoda bastante. Y
Así queda nuestro filete, que después lo limpio. Le saco esas escamitas que quedan dando vuelta. Nuestro filete con piel sin ni una espina. Ahora seguimos por el otro lado a hacer lo mismo. Entonces aquí apegadito a la cabeza hasta llegar a la espina central. Busco un punto donde me acomode llegar a la espina. Y me voy apegado al espinazo lo máximo posible hasta la cabeza. Repetimos la misma operación que hicimos para el filete pasado. Y ahora aquí llegamos a las costillas. En las costillas llegamos hasta el cuero, así, para dejar las espinas armadas. Aquí hay esta capita de espina apegada al esquilón. Y después por debajo de esta me voy a pegar a la otra costilla hasta que se desprenda el filete completamente. Y eso sería todo, porque en esta oportunidad tenemos nuestro filete sin piel, o sea, con piel y espina, y nuestro esquilón y cabeza, que esta sea para un caldillazo junto con otras más que tengo. Eso sería todo por hoy.